Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con vosotros y un nuevo vídeo, y en esta ocasión vamos a analizar las características de la placa Vision Phi 2. Vamos a ver qué hardware tiene, vamos a ver el SOC, las características principales de esta versión, y vamos a ver por qué es una placa muy a tener en cuenta a la hora de hacer cacharreo con ella o realizar proyectos personales con ella. Así que si te interesa el vídeo, quédate y vamos a ello. Bien, lo primero que vamos a ver es la empresa que fabrica esta placa, ¿no? Concretamente es StarPhi. StarPhi, como veis, es una empresa china que entre sus productos desarrolla CPU, SOC y board, ¿no? Las CPU que desarrolla están basadas en la arquitectura RISC-V, que como sabéis es una arquitectura con un conjunto de instrucciones de código abierto, ¿no? Está basada en un conjunto de instrucciones reducida o RISC, el mismo conjunto de instrucciones que se usan en los microcontroladores, digamos, de pequeña gama, ¿no? Es exactamente lo mismo, porque este protocolo es muy escalable. Lo mismo podemos diseñar lo que es un microcontrolador que un microprocesador. Al ser libre, pues los ingenieros pueden usarla, modificarla, ¿no? Y crear su propio núcleo de procesadores compatibles. Por tanto, podemos ver diferentes fabricantes de SOC con este tipo de arquitectura. StarPhi, como he comentado, tiene dos tipos de placas. Tenemos la Vision Phi, que salió a primeros de año de 2022, y la Vision Phi 2, que salió a finales de año, de ese mismo año. O sea, prácticamente en muy poco tiempo. Si vemos las características de Vision Phi, bueno, pues tenemos que lleva un procesador con arquitectura RISC-V, concretamente es un U74 Dual Core, 8 GB de RAM. Bueno, lleva una serie de características que la hacen una placa interesante: 4 puertos USB 3.0, conexión gigabit, etcétera, ¿no? Un conector HDMI, pero esta placa no llevaba integrado una GPU en el procesador. Si vemos el precio que tiene esta placa, vemos, todavía está a la venta en AliExpress, que la StarPhi, ¿no? Este modelo, el que incluye como veis aquí el dual core de 64 bits, que es de 1 GB de velocidad nada más, pues es excesivamente caro, ¿no? Como veis aquí, o sea, no me llamó mucho la atención cuando salió, a pesar de utilizar lo que es el procesador RISC con arquitectura RISC-V, pero me parecía demasiado cara para una placa de desarrollo, y más teniendo en cuenta que es una arquitectura que está empezando, hay poca comunidad y muchos problemas todavía a la hora de su desarrollo. Pero al poco tiempo pues sacaron la versión 2. La versión 2 es la primera computadora que salió con la arquitectura RISC-V de alto rendimiento, que llevaba una GPU integrada, ¿no? Y es un procesador, como veis aquí, el StarPhi JH7110 de 64 bits con 4 núcleos y una velocidad de 1,5 GHz. Como pone, lleva integrado lo que es la GPU, y aparte, pues bueno, lleva salida HDMI 2.0, varios puertos MIPI para la conexión de LCDs, etcétera, de pantallas LCD, etcétera. Luego conector de cámara, admite lo que es codificación H264, H265 a 4K 60 frames por segundo. Bueno, esto no es novedoso en las placas de desarrollo embebido de hoy en día. Lo más novedoso, yo diría, lo que es el SOC, ¿no? El SOC, que como he dicho es la arquitectura RISC-V y es libre. Bien, pues esta placa, por ejemplo, como veis aquí, si la vemos en AliExpress, la Vision Phi 2, a pesar de ser una placa con un procesador más moderno que la Vision Phi, ¿no? La primera que salió, está a un precio de 90 euros la versión de 4 GB, ¿no? La de 8 GB a 121 euros. Bueno, ya es un precio que está competitivo, por ejemplo, con alguna Raspberry Pi. Pero lo más interesante de esta placa es la documentación que tiene, ¿no? Si vais, por ejemplo, a RV Space, ¿no? Que es, digamos, la página donde se muestra toda la documentación y contenido de estas placas, vemos que por ejemplo podemos seguir a la versión Vision Phi 2, ¿no? Y aquí tenemos la wiki, tenemos el foro lógicamente
No es un foro de muchos usuarios. Como he dicho, una debilidad que tienen estas placas es que están empezando, pero fijaros que si vamos aquí tenemos una serie de enlaces de acceso rápido, donde tenemos acceso a la documentación, al pinao, etcétera, todo muy bien explicado, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a uno de estos enlaces de documentación, aquí tenemos, fijaros la cantidad de PDFs de toda la documentación que tiene, tanto el pinao, la guía rápido, luego también esta placa tiene soporte para Python, cada uno con ejemplos de los recursos hardware que tiene. Por ejemplo, si hacemos clic en el uso del Blink de un GPIO, nos abrirá la página. Y aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de utilizar la placa con un Blink, con el parpadeo del LED, ¿no? Bien, pues aquí tenemos los pines GPIO, las características, cómo conectarlo a la protoboard, y lo más interesante, voy a hacer esto un poco más grande, el código del ejemplo, donde simplemente podemos copiarlo y pegarlo o modificarlo. Aquí lo tenemos, ¿no? El ejemplo del Blink en Python, ¿no? Bien, pues como es con eso podemos hacer cualquier otro ejemplo de todo. Y aparte, a ser digamos una arquitectura libre de lo que es el procesador, utiliza el JH7110, pues tenemos una cantidad de documentación y recursos tremenda, ¿no? Como veis aquí, ¿no? Uso de los diferentes puertos, GPIO, etcétera, ¿no? Esto es lo que realmente necesita el desarrollador para poder trabajar lo que es en la placa y crear sus propias placas con sus propios desarrollos en lo que es en hardware, ¿no? Aquí tenemos la documentación, ¿no?, del entorno de desarrollo SDK, concretamente para los pines GPIO, ¿no? ¿Veis? La documentación es bastante completa, lo cual lo hace ideal, ¿no?, para temas de cacharreo y para que otros fabricantes puedan diseñar sus propias placas a partir de toda esta documentación disponible, ¿no? Bien, vamos a ver un poco más en detalle los componentes hardware que integra esta placa. Para ello voy a utilizar esta serie de imágenes que tengo aquí, ya que no dispongo físicamente de lo que es la placa. Como elemento principal es el SoC, que como hemos visto incorpora lo que es un procesador con arquitectura RISC 5, concretamente el modelo JH7100, ¿no?, que es un procesador de 64 bits de hasta una velocidad de 1,5 GHz y de 4 núcleos, ¿no? Bien, es el primer procesador que incorpora dentro de esta arquitectura una GPU, lo cual lo hace bastante interesante a la hora de lo que es reproducción de vídeos, etcétera, ¿no? Bien, también tenemos en esta parte de aquí, como vemos, vamos a ver si lo vemos aquí mejor, tenemos un conector jack de audio analógico. Tenemos 4 puertos USB, aunque los 4 están puestos de color azul, realmente solo 2 son USB 3.0. Eso lo pone en las características de lo que es el fabricante. Dispone de un conector HDMI normal, 2 conectores RJ45 con conexión a Ethernet de gigabit. En esta parte de aquí tenemos un conector para un ventilador, un conector MIPI para lo que es conectar una cámara. Luego, si vemos por esta parte de aquí, tenemos lo que es el conector de alimentación USB tipo C de 5 voltios 3 amperios, 2 LED indicadores de alimentación y estado de la placa. Tenemos un botón de reset y los 40 pines GPIO muy similares a los de la Raspberry Pi. Aquí también tenemos el conector PoE para lo que es la alimentación de la placa vía Ethernet, lo que es el módulo de memoria con diferentes módulos, según sea de 4, de 8 gigas, etcétera. Y aquí tenemos lo que son estos micro suite que tenemos aquí, que nos permite lo que es el arranque de lo que es el sistema operativo según la posición que esté, desde la flash, desde la SD, de la MMC, que veremos ahora a continuación, o desde la UART, ¿no? Bien, aquí a la izquierda tenemos otros 2 conectores MIPI DSI que nos permiten conectar pantallas LCD hasta 1080 de resolución. Y por la parte de atrás de la placa, si vamos, tenemos el slot de la tarjeta microSD,
el zócalo para lo que es la memoria eMMC y el zócalo para un disco de estado sólido con conector M.2, donde podemos conectar pues un disco NVMe, por ejemplo, ¿no? Perfectamente de tamaño largo, como veis aquí tiene el punto para la sujeción del disco, ¿no? Y nada más, a simple vista pues puede parecer inferior, de hecho lo es, a muchas otras placas de arquitectura ARM, como hemos visto la Orange Pi. Incluso el modelo de Raspberry Pi 4 pues puede superarla, ¿no?, en velocidad de procesador. Entonces, ¿qué la hace, digamos, tan especial? Pues como he comentado, es sencillamente lo que es el procesador que lleva. Que sea de una arquitectura libre, ¿no?, como RISC-V, posibilita que, por ejemplo, fabricantes, concretamente este es Starfire, pero tenemos otros fabricantes, por ejemplo, en Estados Unidos está lo que es SiFi, ¿no?, que es otra empresa que vende lo que es la propiedad intelectual para que otras puedan construir sus propios procesadores y placas, aparte de construir sus placas propias, ¿no? Por ejemplo, SiFi, ¿no?, que está situada en Estados Unidos, ¿no?, pues tienen proyecto pues construir placas con esta arquitectura ya de tipo PC, como vemos la HiFi Pro P550, todavía no está a la venta, ¿no? Ya ha desarrollado otras, algunas sí están, otras están ya, digamos, sin soporte, porque han creado otras placas más modernas y con más prestaciones. Esto está evolucionando muy rápidamente, como he dicho, gracias lo que es a la arquitectura RISC-V, que es libre. Si fuera privativa, pues no la diferenciaría de otros tipos de placas como ARM o arquitectura x86. Si fijáis, por ejemplo, la BeagleBoard está ya en proyecto, la Beagle 5, ¿no?, como veis aquí, otro proyecto basado en un procesador Starfire, ¿no?, y con varios soportes de Linux, Debian, Fedora, FreeRTOS, etcétera. Aquí tenemos las características que tiene, parece que no son excesivas, lleva un Starfire, el modelo JH7100, este concretamente es el modelo que corresponde a la Vision Phi, a la versión primera, con 1 GB de velocidad de procesador, pero fijaros que incorpora pues motores para redes neuronales como NVDLA, etcétera. O sea, son placas que están especializadas a un uso concreto. Ya hemos visto en el canal que utilizar este tipo de placas como si fuera un segundo PC de escritorio ya no merece la pena, porque hay PCs, mini PCs que la aventajan en precio y en prestaciones. Por tanto, instalar un Windows en una de estas placas no tiene ningún sentido, pero sí, por ejemplo, para determinadas aplicaciones como inteligencia artificial y lo que es uso de puertos GPIO, etcétera, ¿no? Este modelo, por ejemplo, va a salir con 8 GB de RAM, porque lo que es aplicaciones de inteligencia artificial pues consumen bastante memoria RAM, ¿no?, y con periféricos típicos de una Raspberry, ¿no? Esto con respecto a la BeagleBoard, la Beagle 5, como veis, es una unión de varias empresas. Por un lado está el procesador Starfire, luego tenemos a SI Studio, ¿no?, que es otra empresa china que fabrica placas, y la comunidad de BeagleBoard, ¿no?, otra placa que está en vías de salir al mercado muy pronto, ¿no? Y luego también tenemos lo que son la Pine64, ha sacado su versión de 64 bits con procesador RISC-V, ¿no?, como veis aquí. Esta sí incluye la versión U74 de 1,5 GHz, ¿no?, que hemos visto en la Vision 2. Y también tenemos lo que es el proyecto eProcessor, ¿no?, que es un proyecto financiado, como veis aquí, por la Comunidad Europea con 4 millones de euros, ¿no?, en el cual pues es coordinado por el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, España, ¿no?, con fecha de finalización el 31 de marzo de 2024. Como veis, tenemos a muchas empresas y muchos países interesados en esta arquitectura, principalmente porque es libre. Eso
hace que sea independiente de otros países que tienen esa tecnología, digamos, con código cerrado, ¿no? Esa es la gran ventaja que tiene, y cada vez más empresas, por ejemplo, como veis aquí, Ubuntu ya da soporte a las placas con arquitectura RISC-V, etcétera. Aquí tenemos varias y va en aumento, ¿no? Y nada más, amigos, quería comentaros esta serie de placas. Físicamente no tengo ninguna, a medida que vayan saliendo y viendo sus características, pues adquiriré una físicamente para realizar proyectos con ella, ¿no? Deja en los comentarios qué placa te gustaría que se probara en el canal, si ves interés en utilizar este tipo de placas para lo que es el cacharreo y proyectos de electrónica con este tipo de arquitectura, que es lo más cercano, digamos, al software libre, ¿no? En hardware libre. Con esta arquitectura, al ser libre, pues podemos, por ejemplo, implementar un microcontrolador en una FPGA, ¿no? Totalmente. Eso es lo más cercano, digamos, a hardware libre que podemos tener, ¿no? Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.